Presento. Soy Ana, manager de Cultura y Engagement y cofundadora de Cultural Fit Solutions. En primer lugar, me gustaría agradeceros a todos vuestro tiempo e interés para pasar este ratito con nosotros en este webinar. Bueno, os presento Antonio Leal y Carlos Sanchís. Son auditores y consultores expertos en engagement y cultura corporativa, ambos creadores del método CEFAM, profesores e investigadores de la Universidad de Sevilla y CEO y CEO respectivamente de Cultural Fit Solutions. Además, ambos son el motor para ayudar a vuestras organizaciones a medir y predecir el engagement para conseguir resultados extraordinarios. Os dejo con ellos y deciros que el chat estará activo durante todo el webinar para cualquier duda o pregunta que tengáis y al final de la charla pues podremos tener un ratito para resolver todas esas preguntas que tengáis, ¿vale? Muchas gracias. Bien, muchas gracias Ana. Bueno, como nos ha presentado Ana, bueno, yo soy Carlos y Antonio Leal. Bueno, somos ambos fundadores de Cultural Fit Solutions. Muchos nos conocéis porque nos seguís en redes sociales y demás. Ya sabéis que llevamos mucho tiempo en esto de la medición de la cultura y el engagement. Y bueno, hoy queríamos compartiros cómo a través de la gestión de la cultura corporativa, a través de la medición y a través de nuestra herramienta que ya muchos conocéis, pues bueno, podemos no solo medir el engagement, sino además predecirlo en candidatos y el potencial que tiene todo eso a la hora de mejorar tanto el clima laboral como reducir la rotación y bueno, un montón de consecuencias positivas que tiene el tener un buen engagement. Pero bueno, todos los que estamos aquí somos de habla hispana, muchos hablamos inglés mejor, otros peor, pero el término, y somos todos profesionales relacionados con el mundo de la gestión y con el mundo de los recursos humanos. Pero en este punto yo creo que es importante a veces aclarar conceptos, ¿no? Porque muchas veces hay palabras como que de repente se ponen de moda, ¿no? Ahora parece que el tema de la cultura, ¿no? Otras palabras que han sido moda y después han desaparecido. Y ahora está de moda el término engagement, cuando en realidad muy pocas, no todo el mundo sabe lo que significa realmente el engagement. No sé, Antonio, ¿cuál es tu visión con respecto a esto del engagement? ¿Qué es para ti el engagement? Bueno, comparto absolutamente tu visión, ¿no? Creo que el engagement es un término que suena, ¿verdad? Está de moda, lo escuchamos, lo leemos en todos sitios. Por aportar una definición académica, yo creo que esta de Xiao-Feli es muy conocida. El engagement es un estado mental que nos lleva a estar más comprometidos pues con cualquier cosa. En este caso, si hablamos de workplace engagement o de employee engagement, estás más comprometido con tu trabajo, con las tareas, con lo que haces, ¿no? Estás, por así decirlo, enamorado, te encanta ir a trabajar, ¿no? Eso es el engagement. Así es. El engagement, al final, sí, ya sabéis que Antonio es nuestro CIO, es nuestro jefe de innovación y tecnología, tiene esta gran base sólida de académica, pero si nos lo llevamos a un terreno un poco más coloquial, ¿no? Esto del engagement, pues no significa nada más allá que compromiso, ¿no? De hecho, en el idioma inglés, to be engaged, estar comprometido, ¿no? Antes de casarte, pues estás comprometido, ¿no? Y cuando hay un compromiso real, las cosas van bien, aunque después se puedan estropear, pero claro, ese compromiso es el que hace que los equipos, en este caso una pareja, ¿no? O un equipo ya de más personas, se sientan comprometidos, ¿no? Y eso no escapa a nadie que es algo muy importante en las relaciones humanas. Y al fin y al cabo, el mundo de la gestión de empresas, de la organización, del desempeño de organizaciones, el elemento más importante ya sabéis que es el de las relaciones humanas. Totalmente de acuerdo. Así es, pero bueno, ¿por qué es importante medir el engagement? O sea, vale, sí, ya sabemos lo que es el engagement y eso, ¿y para qué? ¿Para qué lo mido? ¿Cuáles son las repercusiones
que tienen un bajo o un alto nivel de engagement, que es un buen engagement? No lo sé, Antonio. Tiene que tener obviamente una repercusión económica, financiera, ¿no? Que esto al final se traduzca en mejores resultados, en un mejor performance para la empresa, ¿no? Hay un estudio muy reciente realizado por Gallup en empresas estadounidenses, ponen de manifiesto que aquellos equipos y aquellos empleados que tienen un mayor nivel de compromiso con su empresa, con su organización, pues son hasta más de un 20% más rentables, casi un 18% más productivos, mejora la imagen que tienen o que perciben los clientes de la empresa, ¿no? Es decir, cuando esto ocurre, cuando se produce este engagement, los resultados de la empresa son mejores. Sí, los resultados maravillosos, ¿no? Que llevamos nosotros un poco en nuestro lema, ¿no? Cuando hay un buen nivel de engagement, los resultados pueden ser maravillosos. Suceden cosas extraordinarias. Suceden cosas extraordinarias, efectivamente. Pero claro, ahí muchas veces también a los profesionales del mundo de la gestión de empresas, pues se nos habla de decir, oye, hay que conseguir un buen nivel de engagement, pero después nadie nos pone negro sobre blanco. ¿Cuál es un buen nivel? ¿Cuál es un buen nivel de engagement, ¿no? Entonces hay que... y normalmente estos niveles de engagement, o cuando se habla de un buen ratio de solvencia financiero, o cuando se habla de, bueno, de diferentes indicadores con los que trabajamos en el día a día, siempre hay que tener una referencia, ¿no? La referencia que nosotros manejamos, que viene de estudios científicicos, validados en la práctica empresarial, es que se considera un buen nivel de engagement, que una empresa, perdón, tiene un buen nivel de engagement cuando el 50%, por lo menos, el mínimo, el 50% de las personas que colaboran, ¿no? Personas que trabajan en esa organización, se sienten comprometidos. Es decir, de la mitad para arriba, si de la mitad para arriba ya están comprometidos, vamos bien. Si de la mitad para abajo no están comprometidos, tu empresa tiene un problema. Y claro, ese es el benchmark, ¿no? Es decir, oye, pues lo bueno es tener más del 50%, pero ¿cuál es la realidad de las empresas, Antonio? Pues que ¿Tenemos algún dato de cómo va esto? Este mismo estudio de Gallup revela que solamente el 36% de los empleados en las empresas de Estados Unidos admiten o se perciben con un alto nivel de compromiso, ¿no? Con su trabajo, lo cual pues ya es preocupante esta cifra, ¿no? O sea que el 64% no están comprometidos. No están comprometidos. O sea, ahí hay un gap muy importante. Lo complicado aquí, digamos, es identificar, ¿no? Medir y saber cuáles son ese nivel de engagement que presenta la compañía. Digamos que sería el reto, ¿no? Primero, como cualquier diagnóstico, ¿no? Cuando uno está enfermo, ¿no? O no se siente bien, oye, ¿qué es lo que tengo, doctor? Pues, usted tiene... Lo siento, pero tiene un caso de bajo nivel de engagement, claro, ¿no? Pero, ¿y cuál es la analítica que están haciendo las empresas, ¿no? Que en ese sentido? ¿Y cuál es ese nivel? ¿Cuál es ese termómetro, no? Efectivamente, ¿cuál es ese termómetro para medir cosas importantísimas, ¿no? Creo que también, Antonio, nos querías compartir el caso de la empresa Best Buy, ¿no? La empresa también estadounidense. Sí, bueno, Best Buy pues, es un caso de éxito en la aplicación del engagement, un caso de éxito recogido en la revista Harvard Business Review, que se pone de manifiesto que un aumento de tan solo un 0,01% en el engagement de sus empleados tiene un valor o se traslada a un valor de $100.000 para la empresa, ¿no? Imaginaos lo que supone pues, un aumento del 5, del 10%, ¿no? Eso es... O sea, que merece la pena... Tiene un gran retorno. Tiene un gran retorno invertir en engagement, mejorar ese nivel de engagement partiendo del que tenemos inicialmente. Pero claro, esto es muy bonito decirlo. Oye, el engagement hay que mejorarlo, hay que saber dónde partimos, ya, y cómo se mide. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo se está midiendo hasta ahora ese engagement, Antonio? Bueno, pues se está haciendo pues, un enfoque claramente reactivo, ¿no? Se están midiendo pues, unas consecuencias, a través de unas consecuencias negativas de la falta de engagement. Cuando tú tienes o mides o observas una tasa de rotación elevadas o de absentismo, una alta tasa de bajas voluntarias, cuando detectas que el clima laboral, puedes hacer una encuesta de clima laboral y te sale que el clima en tu empresa pues, no es el adecuado. Cuando a través de una evaluación del desempeño constatas que no se están cumpliendo los objetivos o que los KPI no te están saliendo bien, incluso pues, detectas que los clientes se te están yendo, ¿no? O no están satisfechos. Todo esto es a todo lo pasado, ¿verdad? Utilizando largos taurinos, todo esto es ya consecuencias negativas, efectos indeseados de la falta de engagement, pero realmente no estamos midiendo así el engagement.
O sea, no existe una medición actualmente, ¿no? Estas son algunas de las medidas que nosotros hemos evaluado hablando con nuestros clientes. Oye, ¿te preocupa el engagement? Sí. ¿Cómo lo mides? Tasa de rotación. Oiga, pero la tasa de rotación no es un indicador del engagement, es un indicador de la falta de engagement, ¿no? Pero no tiene, oye, a lo mejor no tienes una, incluso nos ha pasado con algún cliente que no tiene una tasa de rotación alta porque, bueno, están en alguna zona del mundo, de alguna región en la que hay un alto paro, entonces las personas no se van porque no tienen a dónde irse. ¿Pero eso quiere decir que tengan un buen nivel de engagement? No, están ahí un poco por castigo, ¿no? Oye, o no tengo asetismo porque tengo unos seguimientos muy buenos, ¿no? Y saben que, oye, tengo unas políticas de mano dura y no hay asentismo, pero eso quiere decir que haya buen engagement. Tampoco, ¿no? O sea, yo creo que este enfoque es erróneo porque lo que estás es midiendo solamente la sintomatología, ¿no? Los síntomas indeseables, ¿no? De que haya algo malo detrás, ¿no? Pero no está atacando la raíz causante del problema. Claro, si llevándonos a un símil médico, digamos que esto te está diciendo que tienes fiebre, tienes alta temperatura en el cuerpo, pero oye, ¿y dónde está el verdadero problema? Porque puede ser el engagement o puede ser otro, o incluso no tener fiebre, pero sí estar enfermo. Entonces necesitas unos análisis un poco más certeros, ¿no? Así que una cosa que os queríamos que se quedara bastante claro en el webinar de hoy, además de la importancia del engagement, que más o menos todos lo teníais, todos los que veníais sabéis que es un tema muy importante, lo que os queremos también transmitir es que, ojo, cómo estamos midiendo ese engagement, porque ese engagement es posible que las medidas, que los KPIs que estéis utilizando vosotros, vuestros clientes, no sean unas falsas pistas en este aspecto, ¿no? O sea, estamos hablando de dos tipos de enfoque, ¿no? Un enfoque reactivo, que viene a poner la tirita, ¿no? Cuando tienes la herida, o un enfoque proactivo, que intenta pues evitar que sucedan esas consecuencias indeseadas, ¿no? Por ejemplo, pues no quiero que haya rotación, yo no quiero que haya baja moral del equipo, yo no quiero que mis empleados pidan muchas bajas voluntarias, ¿no? Si lo que queremos es que la gente esté motivada y que la gente esté comprometida, ¿cómo lo conseguimos? ¿Qué hay que hacer para lograr esos mayores niveles de engagement? O sea, que enfoque proactivo. O sea, que si medimos en lugar de las consecuencias las causas, nos podemos adelantar y ser mucho más eficientes a la hora de gestionar el nivel de engagement de nuestros equipos, ¿no? Es un poco la conclusión. ¿Y cómo lo hacemos eso, Antonio? ¿Cuál es la solución? ¿Existe una solución? Nosotros tenemos nuestra receta, ¿no? Nosotros, nuestro enfoque es a través de la cultura. Nosotros partimos de la base de que el tema del engagement, el tema del compromiso tiene absolutamente todo que ver con la cultura corporativa, que como seguramente todos sabéis, la cultura es el conjunto de valores, creencias compartidas por un grupo de personas o por una organización, ¿no? La cultura es el pegamento que mantiene unido, es el cómo se hacen las cosas aquí y se va transmitiendo, ¿verdad? De generación en generación, se va transmitiendo de los que están en la empresa a los que van llegando, ¿no? Entonces, la cultura tiene juega un papel fundamental a la hora de captar, retener talento y, por supuesto, de que ese talento esté motivado y esté comprometido. Y no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice gente como Edgar Chase, ¿no? Y como otros. Lo más importante es eso, que no lo decimos solo nosotros. No solo nosotros. Es decir, que yo creo que lo que dice Antonio, ¿no? Esto de la cultura, ¿no? Es el antecedente del engagement. No solamente es el antecedente del engagement, sino que el verdadero engagement, el verdadero compromiso se produce cuando los valores de las organizaciones y la de las personas coinciden, ¿de acuerdo? Esa intersección donde, oye, yo tengo mis propios valores que traigo de casa y mi organización tiene sus propios valores, ojo, no solo los declarados, sino los que se perciben y se palpan en el día a día. Porque eso es clave, que eso que has dicho, porque la cultura y los valores corporativos con frecuencia no son los que dicen las empresas tener, sino los que las personas que las conforman perciben. Por lo tanto, muchas veces los valores declarados tienen un gran componente de aspiracional, ¿no? Y por lo tanto, pues, muchas veces no refleja, de ahí necesidad de diagnosticar. Perfecto, Antonio. Y si este es el verdadero engagement, si el verdadero engagement se produce cuando se comparten valores, ¿por qué tradicionalmente se está midiendo el engagement
como acabamos de ver, con KPIs de resultados y no de antecedentes. ¿Cuál crees que es el problema? Pues sencillamente porque en las empresas existe muy poca cultura todavía de medir proactivamente la cultura, ¿no? Esto es un tema que pues, todavía no ha calado lo suficiente y realmente ya no hay excusa porque existen formas de medir, formas fiables y robustas de medir la cultura y los valores, ¿no? Claro, esa subjetividad es la que hace que los profesionales de los recursos humanos pues tiren, digamos, por el camino de en medio y vayan por un KPI, oye, que es fácil, que lo tengo manejable, que cualquier RP me lo lanza y oye, cuando tienes ya que medir ese aspectos que pueden ser subjetivos y que pueden ser difíciles, pues digamos que bueno, somos humanos y tendemos a ir por la vía fácil, ¿no? Totalmente. Pero medir esto, ¿es posible? Es posible y es la premisa sobre la cual pues, nosotros nos basamos, ¿no? Que además tampoco lo decimos nosotros, lo dice Harvard Business Review, lo dice Peter Drucker. Esta es una frase de Peter Drucker de los años 80. La cultura se come la estrategia para desayunar. La cultura se come la estrategia para desayunar significa que no basta solo con tener una estrategia muy bien delimitada, sino que necesitas que la cultura lo acompañe, ¿no? Efectivamente. Y para eso parece que es una tendencia, eso se ha sabido siempre, ¿no? Esto, fíjate, Peter Drucker, ¿no? Viene de qué década es Peter, de los 80, 90, de los 80. Drucker empezó a publicar en los años 50 del siglo pasado, sí. Y sus trabajos han tenido una gran repercusión, un auténtico gurú, ¿no? Por eso nosotros lo tenemos como una fuente de inspiración, pero lejos de ser una moda pasajera, esta diapositiva pone de manifiesto que la cultura es un tema que preocupa y que está más en auge que nunca, ¿no? Estamos en la cresta de la ola, la cultura está en la cresta de la ola y precisamente gracias a analíticas como las que vamos a ver hoy, ¿no? Analíticas que están permitiendo llevar esta subjetividad, aunque desde hace mucho tiempo hay herramientas que permiten cuantificar elementos relacionados con la cultura, pero no tan relacionados como el engagement como hemos visto hoy. Entonces, bueno, ya nos has convencido, Antonio, ya queremos medir el engagement a través, hacemos, ¿no? a través de cultura y qué alternativas son las que nos propone, Antonio. Bueno, pues esta es una alternativa que lleva pues, muchos años, ¿no? Estando a la disposición de las empresas, sobre todo de las grandes empresas, ¿no? Son pues, acudir a empresas de consultoría tradicional, acudir a cualquiera de las Big Four que, estarás de acuerdo conmigo, realizan un trabajo excepcional, ¿no? Ellos lo hacen como nadie, ellos son capaces de darte un perfil muy aproximado de cuál es la cultura en tu empresa. Lo que pasa es que por las características de las metodologías que emplean y de su enfoque no es accesible, no es asequible para cualquier empresa y menos para una pyme. Claro, por un lado, digamos que recalcando el excelente trabajo que hacen compañías como esta, excelente, pero solamente requiere una gran inversión en tiempo, porque bueno, siempre hay que involucrar a muchos consultores, entrevistas en profundidad, todo muy cualitativo, excelente, un resultado excelente, pero también, aparte de invertir mucho tiempo, mucho dinero también, un presupuesto intensivo en mano muy de obra, elevado, pero no hay que descartarlo. No hay que desmerecerlo ni mucho menos. Es una opción excelente para ello. Una segunda opción, Antonio. Bueno, pues la segunda opción es la de siempre, ¿no? El hacerlo tú mismo, ¿no? Do it yourself. Do it yourself, ¿no? El Juan Palomo. Si tú tienes un poquito de idea, ¿no? Más o menos, tienes tiempo, tienes unos rudimentos, ¿no? De gestión de bases de datos, ¿no? Y si te mueve y te motiva un poco esto, con la ayuda de unos Excel y muchísima paciencia, tú eres capaz de llevar a cabo un análisis de la cultura de tu compañía. Sí. Pero bueno, esto también entraña una serie de retos, ¿no? Y de complicaciones. Sí. Y estoy seguro que muchos de los asistentes a este webinar son capaces de ello, porque realmente, bueno, hay multitud de alternativas, cuestionarios que están colgados, que uno se encuentra, busca un poco en la literatura científica, nosotros que venimos del mundo de la universidad, pues evidentemente hay alternativas de hacerlo. Claro, el camino que hay que recorrer es arduo, es largo y se hace una alternativa que también, siendo muy enriquecedora, pues también se hace un poco tediosa, ¿no? Claro, ahí hay una curva de aprendizaje y hay sobre todo un coste de oportunidad, ¿no? Pues tienes que dedicar un tiempo, ¿no? A preparar este instrumento de medida, a formarte, a saber hacerlo y luego hacerlo, ¿no?
Son todos estos los retos, ¿no? Elegir instrumentos de medida, muestreo, recolección de datos, tratamiento de esos datos, depuración, análisis, interpretación de resultados. Bueno, todo eso, además de requerir una cierta competencia, pues también requiere tiempo, ¿no? Así es, así es, así es. Bueno, me dicen mis compañeros que tenemos unas preguntas, las haremos al final, ¿de acuerdo? Las dejamos todas para el final, ¿no? Responderemos al final. Sí. La tercera opción, Antonio. La tercera opción es la mejor de todas. Es el método del Cultural Fit Assessment Method, ¿no? Es una metodología científica que hemos desarrollado en el seno de nuestro grupo de investigación, ¿no? En base a una línea de investigación en cultura corporativa que llevamos años trabajando en estos temas y nos dimos nos propusimos, ¿no? El reto de transferir esto a la sociedad, a las empresas, en forma de metodología para medir cultura y valores. Está bien. ¿Y pero qué consiste, Antonio? ¿Qué es lo que quieren saber los asistentes? ¿Cómo somos capaces de asignar un KPI, varios KPIs de engagement fiable a través de un método simple y sencillo como es el método CEFAM? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, pues efectivamente me quedo con lo que has dicho. Es simple y es sencillo. Yo creo que es lo mejor que tiene, aparte de la robustez académica, es que nosotros lo que hacemos es pasar un test, un cuestionario. Además, que por cierto os invitamos lo tenéis ahí en el QR. A curiosearlo, ¿no? Si ya sabéis el QR con la cámara, si queréis tenemos ahí un cuestionario demo, ¿vale? Totalmente anonimizado para que, bueno, veáis que lo sencillo que es la herramienta de captación de datos, ¿no? Que nos va contando. Sí, es una herramienta muy sencilla, es un cuestionario, además un cuestionario muy amigable que se contesta de forma muy, muy sencilla, no intrusiva, y que se encuentra alojado dentro de la página web de Cultural Fit, ¿no? Es decir, cualquier equipo de personas, cualquier organización, pues puede mandar o bien el link, el enlace, que es un token único, o bien este código QR, ¿no? a su equipo. Y los equipos pues, las personas se meten en este cuestionario, en esta interfaz, rellenan, dan respuesta a estas preguntas que son muy sencillitas, como esta que tenéis aquí en la pantalla, y en 5 minutos ya tenemos todos los datos recogidos, ¿no? Eso es, digamos que es el primer paso de este proceso, ¿no? La captación de datos cómoda, sencilla, muy ágil. Antonio, sabemos que los profesionales de recursos humanos y sobre todo en organizaciones grandes son muy prudentes, ¿no? A la hora de pasar cuestionarios de este tipo. ¿Por qué crees que este cuestionario debe generar la confianza tanto en el director de recursos humanos como en el empleado que lo va a completar? Bueno, yo entendería y entiendo, ¿no? Que los directores de recursos humanos a veces sean un poco reacios a pasar cuestionarios a sus empleados. Muchas veces está eso de que a nadie le gusta que le pongan frente al espejo, ¿no? Y que te digan lo gordo y lo feo que estás, ¿no? O lo guapo, O lo guapo, pero bueno, eso suele pasar menos. Pero el caso es que este cuestionario en absoluto es intrusivo, no te va a hacer ninguna pregunta relacionada con tus jefes, ni con tu empresa, ni las preguntas son valores autopercibidos y además todos los valores son valores positivos, son valores universales que ninguno de ellos son limitantes. Ningún valor es egoísta o flojo o vago, ¿no? Sino que son valores todos positivos y lo que nos interesa, el funcionamiento es jerarquizarlos, ¿no? Ver cuáles son los que te representan más a ti y cuáles tú crees que representan más a tu empresa. Una última pregunta respecto a este tema, no quiero seguir en este tema. ¿Fiabilidad del instrumento de medida? Fiabilidad absoluta. ¿En qué se basa esa fiabilidad? ¿Por qué es fiable? El cuestionario, ¿no? Y la metodología CEFAM nos hemos basado a su vez en el modelo de valores en competencia, ¿no? Que es un modelo de medición de la cultura en base a los valores, con una gran utilización por parte de la academia y también por parte de los practitioners, ¿no? Muchas empresas ya han un modelo similar, absolutamente testado y validado en multitud de encuestas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, esa base científica nosotros hemos sido absolutamente cuidadosos, muy puristas y la hemos respetado al 100%. Perfecto, Antonio. Pues bueno, ya tenemos los datos. ¿Y ahora qué? Ahora sucede la magia, ¿no? El algoritmo, ¿no? Que tenemos desarrollado y protegido con propiedad intelectual, pues el que se encarga de reportar estos KPI, ¿no? Que aparecen en el informe
al cliente se le reportan todos estos KPIs, ¿no? Algunos más de los que aparecen aquí, pero estos son los más relevantes. Son indicadores de engagement. ¿Destacaría alguna información que podamos obtener de estos indicadores? Bueno, estos indicadores realmente nos están diciendo cómo los empleados se ven a sí mismos, cómo los empleados ven a la cultura de su empresa y, sobre todo, lo más interesante, ese match que hay, ¿no? O ese fit, por eso somos Cultural Fit, ¿no? Ese encaje que hay entre organización y el equipo, entre la organización y la organización ideal o deseada, como las personas desearían o creen que debería ser. También tasas de personas, ¿no? Con alto, bajo o medio niveles de engagement. El indicador que veíamos antes, ¿no? El indicador que veíamos antes. Si estamos al 50% o cómo estamos, ¿no? Eso es. Es decir, unos buenos niveles de ajuste. ¿Tenemos algún benchmark sobre el que plantearnos? Por ejemplo, hemos dicho que personas con alto nivel de engagement o medio deberían estar por encima del 50. Con respecto a los otros, ¿tenemos algún...? Sí, sobre todo en el caso del ajuste entre organización equipo y organización deseada, tenemos muy claro que un ajuste por debajo del 80% ya es bastante problemático. Aunque pueda sonar una cosa muy exagerada, pero realmente hablar de menos de un 80% de ajuste es hablar que hay más de un 20% de entropía. Y cuando aparece la entropía, que es la tendencia de los sistemas hacia el caos, ¿no? Hacia el desorden, pues ahí es donde aparecen los problemas, las ineficiencias que pueden dar lugar a problemas mayores, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, el Employee Net Promoter Score, ¿no? Que también es muy utilizado para medir KPI, que también nos sirve para... También lo proporcionamos, ¿no? ¿Estarías dispuesto recomendarías trabajar en la empresa a un amigo, a un conocido tuyo? Y además de trabajar sobre cultura, pues trabajar también concretamente sobre valores, ¿no? Cultura es difícil, es subjetivo, pero valores directamente identificamos, somos capaces de identificar valores concretos sobre los que trabajar. Y eso es fundamental, porque si no te permite aterrizar. Es decir, tú sobre cultura, pues más o menos te puedes hacer una idea, ¿no? De cómo es la empresa. Y dices, bueno, pues Google tiene una cultura muy innovadora. Bueno, eso yo creo que llegamos todos, casi todos llegamos, ¿no? Y a veces, pues, hay otras empresas que tienen una cultura muy, muy tradicional, ¿no? Pues eso nos lo imaginamos. Pero ¿cuáles son los valores realmente que destacan, los más presentes, los que son más fuertes, ¿no? Y sobre aquellos que hay que trabajar, ¿no? ¿Cómo identificamos, por ejemplo, que hay que trabajar sobre el valor, no sé, aquí vemos el valor exigencia o el valor perseverancia? ¿Por qué somos capaces de identificar esos valores que están haciendo ruido y que van a hacernos mejorar ese 0,1 de engagement que puede repercutir hasta 100.000 euros o dólares de ingresos extra? Claro, porque vemos un desajuste claro, ¿no? Vemos que o bien por el lado de las personas o bien por el lado de la organización, pues existe un desajuste importante, ¿no? Y ahí esos son los valores que deberíamos priorizar, que deberíamos atacar, ¿no? Sobre esos valores tenemos que trabajar si queremos que nuestra cultura sea más fuerte, más robusta. O sea, establecemos un plan de acción sobre valores concretos para optimizar el presupuesto, ¿no? Pero Tampoco puedes volverte loco y ponerte a tocar aquí 15 valores a la vez, ¿no? Porque al final hay que centrarse, hay que priorizar, hay que ir... El tema de cultura, pues hay que ir poco a poco, ¿no? Por los valores que estén haciendo más ruido, ¿no? Chirriando, como tú indicabas, con mayor grado de desajuste, pues esos son los primeros que tenemos que atacar y ya después, pues, seguir monitorizando, ¿no? Porque es lo adecuado. Perfecto, Antonio. Pues ya tenemos entonces tenemos los datos necesarios, tenemos un diagnóstico, tenemos un plan de acción para mejorar ese engagement con esas repercusiones que tenemos y ya está, ya hemos terminado o podemos seguir ayudando a las empresas de alguna manera. Podemos y debemos seguir ayudando, ¿no? Porque hay mucho margen todavía de mejora, ¿no? Yo creo que el diagnóstico es obviamente un paso fundamental, es un requisito previo que es necesario, porque si no tienes un benchmark con el que comparar, no haces nada, ¿no? El diagnóstico es fundamental, diagnosticar realmente si los valores que tú dices que tú tienes son los que tienes o son los que la gente percibe. Paso 1, pero no hay que quedarse ahí. Podemos ayudar a las empresas a que sus decisiones sean más certeras, ¿no? Y esto se traduce en que a la hora de contratar nuevos candidatos en los procesos de selección se utilice nuestra herramienta de selección para predecir ese grado de ajuste cultural o ese grado de ajuste de los valores de los candidatos con la cultura de la empresa. Sería un enfoque también predictivo. Es decir, somos capaces con un pequeño cuestionario, igual que el que hemos visto antes. Una herramienta un poco más ligera. Identificar y qué pasa si un candidato
comparte menos de un 80% de valores con la organización. ¿Cuál es la recomendación que tú le harías? Malas noticias. La mayoría de despidos y la mayoría de los casos en los que los empleados abandonan la empresa, bien porque se van o bien porque le invitan a irse, es porque, no por falta de competencias técnicas, no porque no sepa hacer su trabajo, sino por una falta de encaje cultural. Es decir, el gran problema de la rotación que tienen las empresas es un problema de cultura, es un problema de que los valores que tiene la empresa no son los que tienes tú o no los compartís en un grado suficiente. Por lo tanto, alguien que tiene un encaje cultural por debajo del 80%, yo no lo priorizaría en un proceso de selección. ¿Qué importancia crees que se le está dando a esto del cultural fit? ¿No? Porque al final, nuestro nombre, tenemos la suerte de tener un nombre genérico, registrado genérico. El cultural fit, ¿cómo crees que se está gestionando hoy día en los procesos de selección? ¿Se está haciendo algo? ¿No se está haciendo nada? ¿Se le da importancia? Yo, por mi experiencia, lo que he visto es que siempre se hace, ¿no? Cultural fit, pero se hace de una forma muy subjetiva. Y ahí entran, obviamente, ahí juegan los sesgos, ¿no? El sesgo de esta persona se parece a mí, me veo reflejado en ella, tiene buena pinta. Es que al final estamos en el terreno de lo subjetivo, ¿no? Y nosotros pues, estamos ayudando a lo contrario, ¿no? A cuantificar y a objetivizar estas decisiones. Normalmente alguna pregunta, ¿no? Durante el proceso de selección. Pregunta de contraste, efectivamente. Pero al final es la percepción de la persona que está a cargo de la selección la que cree si hay un encaje cultural o no. Que muchas veces es certera y que muchas veces acierta, ¿no? Ese olfato que no es baladí tampoco, ¿no? Un director de recursos humanos experimentado pues tiene ahí ese expertise, ¿no? Pero bueno, no siempre acierta y tiene o debe acoplarse, ¿no? O implementar también otras medidas, otras herramientas que le permitan cuantificar, objetivizar. Una herramienta de apoyo, ¿no? Una herramienta que no, sobre todo cuando hay procesos de selección en los que hay muchas personas implicadas, pues oye, establecer un criterio, ¿no? Si ya sabéis que lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces, tener una herramienta que homogenice a la hora de decir, oye, evidentemente, un indicador más a la hora de seleccionar, decir, oye, tengo un KPI de cómo ajustan los candidatos, pues eso incluso las empresas de selección, que ya sabéis que viven un poco de que los candidatos sean los correctos, pues oye, siempre que podamos mejorar la certeza de saber que este candidato, además de tener habilidades técnicas, tiene un buen ajuste cultural. Y esto, bueno, pues es una herramienta que puede ayudar mucho a aumentar la probabilidad de éxito de este tipo de procesos. Sin duda. Y se da la paradoja de que existen KPIs de estrategia, KPIs de marketing, hay IRPs, hay CRM, pero es que la cultura se come la estrategia para desayunar. Y no tenemos KPI. Pues no se está haciendo. Que no se queden con hambre. Claro. Bueno, ¿y por qué ya estamos cerrando, estamos terminando? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué crees que los directores de recursos humanos que ya están trabajando con nosotros, ¿por qué crees que se decantan por una solución como la nuestra, Antonio? Pues cuatro grandes razones, ¿no? O cuatro grandes argumentos de peso. El primero es la fiabilidad, ¿no? Tenemos aquí pues una metodología científica que hemos desarrollado de manera pues, lo más rigurosa, testado además a nivel científico, a nivel académico, en ponencias y en publicaciones, en revistas de prestigio. A nivel empresarial también, ¿no? Y a nivel empresarial, es decir, con varios pilotos y muchos test, ¿no? El segundo punto, la sencillez. Es decir, nosotros simplemente requerimos del cliente que nos dé, que envíe el test, es decir, que envíe el link, que envíe el token. Lo distribuya entre sus empleados. El resto nos ocupamos nosotros. Esto es un software a medida, es un software as a service, pero es un software asistido, ¿no? Nosotros nos encargamos de todo y analizamos los KPI y damos el report. Sí, yo creo que las soluciones excesivamente tecnológicas hay un momento en el que fatigan. Las personas, los directores de recursos humanos, estamos un poco cansados, ¿no? De tener que lidiar con tanta tecnología a la vez, incluso cuando nos prometen herramientas que son herramientas definitivas y que lo consiguen todo. Incluso en este caso, siempre es bueno contar con alguien, ¿no? Y que el proceso sea muy liviano, ¿no? Que no haga falta ser medio un nerd, ¿no? Para ser capaz de llevarse bien con esa tecnología, ¿no? Eso lo queremos evitar, es decir, desde el punto de vista del usuario, nuestra solución es
absolutamente ágil y sencilla. Y luego estamos midiendo el engagement. Estamos viendo el engagement de una forma real, no a través de una variable proxy, no a través de unas consecuencias, ¿no? de esa sintomatología, ¿no? Sino estamos atacando el problema que está causando las causantes de verdad de los problemas de falta de engagement. Y por último, que no es invasivo, es decir, que el empleado, el usuario que esté respondiendo el test se va a dar cuenta. De hecho, tenemos unas tasas de respuesta altísimas, ¿no? en nuestros clientes, porque no es invasivo, no hace preguntas incómodas, ¿no? Sí, el boca a boca hace que se conteste el cuestionario, ¿no? No es como otros cuestionarios que necesitan una hora y media, a la ¿no? mitad, claro. Son 5 horas. Y muy rápidamente, Antonio, porque ya estamos terminando, háblanos rápidamente de la metodología científica que está detrás. Yo qué te voy a decir, soy el padre, ¿no? Por eso te he dicho lo veo guapísimo. Pues, basado en escalas, validada científicamente, la captación de datos es muy sencilla, muy rápida, un test muy amigable, medimos el engagement de forma objetiva y somos el único método actualmente, la única herramienta que incluye las tipologías culturales, cultura digital y cultura ESG, cosa que otros modelos no incluyen. ¿Cómo es eso de la digital y la ESG? ¿Cómo son esto de las 6 culturas? Pues el modelo de 6 culturas porque partimos de un modelo clásico de 4 culturas, las culturas clásicas, cultura innovadora, cultura orientada a personas, la cultura normativa y la cultura orientada a los objetivos o a las metas, ¿no? Esas son las 4 tipologías culturales clásicas a las cuales hemos añadido, validando además con empresas del IBEX 35, 2 tipologías culturales más. La cultura digital, fundamental en los procesos de transformación digital que viven hoy las empresas, y cultura ESG, una cultura orientada socialmente responsable y orientada al medio ambiente, ¿no? O sea, que podemos medir cómo estamos de cultura ESG, cómo estamos de cultura digital, cómo estamos de cultura innovadora, ¿no? Claro. Una medida cada una de ese aspecto. Perfecto, Antonio. Pues solo nos queda pues cerrar ahora con las preguntas, por supuesto, pero cerrar compartiendo algunos de nuestros casos de éxito. Más de 50 organizaciones ya han medido su engagement mediante cultura y valores con nuestra solución, ¿no? Estos son algunos de ellos. Y nosotros sí que queremos que os autoevaluéis también, ¿eh? Os autoevaluéis con... Ahora viene el examen. Somos profesores, no nos podemos resistir. Efectivamente, a evaluar. No, mentira, no es una evaluación, es una herramienta de autoconocimiento. Que tenéis aquí el QR, nos gustaría mucho que pudierais compartir, nos gustaría tomar un poco la medida, ¿no? de cuál es el nivel de desarrollo de herramientas que miden cultura, que miden engagement dentro de vuestras organizaciones. Y ahí os pedimos que abráis ese código QR, ese test, en el que vais a saber si vuestro approach, ¿no? vuestro enfoque hacia este tema es reactivo, como estábamos viendo al principio, eso de medir rotación, asentismo y demás, o es un enfoque más proactivo, ¿no? Que pueda estar más afín a herramientas como la nuestra. Se completa en 2 minutos o mucho menos, y además tenemos una pequeña sorpresa, un pequeño detalle para aquellos que completéis el test. En los próximos 10 minutos vamos a hacer llegar nuestro ebook de cultura corporativa, de cómo medir el engagement a través de la cultura corporativa. Así que nos sería de enorme utilidad conoceros un poquito mejor, conocer al cliente y así pues bueno, seguir en nuestra relación, ¿no? Ya habéis dado un primer paso, que es conocer, saber, muchos de vosotros ya lo sabríais, pero para los que no teníais muy claro este enfoque, pues ha sido un placer comentaros y compartiros con vosotros nuestras ideas. Ahora tenemos aquí tiempo para alguna pregunta, ¿de acuerdo? Que creo que nos va a ayudar Ana, ¿verdad, Ana? Sí. Bueno, muchas gracias, chicos, y muchas gracias a todos los que seguís por aquí, echando este ratito con nosotros. Os hago un par de preguntas. La primera es, nos preguntan qué pasa si mi empresa no tiene una cultura organizacional identificada. Pues es una excelente pregunta. ¿Quién hace la pregunta, perdona, Ana? Rocío Ruiz Cabeza. Rocío Ruiz, vale. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por
por tu pregunta. Bueno, este es el primer paso para identificar cultura. Si no, nosotros vamos un poquito más allá. Precisamente necesitamos identificar, hacer esa primera identificación de la cultura para utilizarla de benchmark. Primero, para autoconocimiento de la organización y segundo, para ver, oye, poder confrontarla con la cultura del equipo y poder confrontarla con la cultura de los candidatos para ver qué nivel de engagement podemos predecir. ¿No, Antonio? Realmente es un aspecto clave, ¿no? Porque es lo que ocurre con mayor frecuencia. Es decir, que las empresas no estén trabajando su cultura de forma activa es más normal de lo que parece, más común de lo que parece, ¿no? Y ahí precisamente lo cual pone de manifiesto la necesidad, ¿no? de emplear herramientas, ¿no? De empezar a abrir el mundo de la consultoría de cultura corporativa a todas las empresas, ¿no? Grandes, pequeñas, de cualquier tipo. Así es, así es. Ana, no sé si tenemos tiempo, creo, para una pregunta más. Sí, una última pregunta tenemos por aquí, Carlos. ¿Algún caso de éxito de implementación de vuestra metodología CEFAM? Gracias a ambos por una presentación tan dinámica y por ofrecer tanto valor. La pregunta la hace Pablo Ortega Carrasco. Perfecto. Pablo, pues muchísimas gracias, Pablo. Mira, tenemos ejemplos, te los hemos puesto antes en la diapositiva anterior, creo que con eso respondemos, pero mira, mejor que darte nombres concretos de clientes, ¿no? Que también entra dentro un poco de... te podemos contar algunas experiencias muy concretas sin darte nombres, ¿no? Porque tampoco queremos entrar en el detalle de lo que le pasaba a cada uno, ¿no? Pero mira, por ejemplo, tenemos un caso de una institución educativa que necesitaba... además de analizar el engagement, necesitaba saber cuál era su nivel de cultura digital. ¿Por qué? Porque estaban en un proceso de transformación digital y eran conscientes de que sin cultura digital no podía haber una transformación digital, ¿de acuerdo? Con lo cual, gracias a nuestro primer diagnóstico, que ahora después estamos utilizando para otras cosas, pero la primera decisión que tomaron fue que paraban un poco el proceso de transformación digital porque sus valores digitales no estaban lo suficientemente desarrollados. Con lo cual ya podíamos predecir que el proceso de transformación pues no iba a ser un éxito, ¿no? Totalmente. Otros, por ejemplo, que se nos han acercado con encuestas de clima. Encuestas de clima con un mal resultado en una encuesta de clima. Sin saber qué hacer, ¿no? Porque la encuesta de clima es eso, es ponerte un termómetro y dices, ostras, pues tienes 38 de fiebre. Bueno, está muy bien, pero ¿qué es lo que le está provocando a usted la fiebre? ¿Es un virus? ¿Es una bacteria? Claro, le ha dado usted una insolación, bueno, ¿qué es lo que tiene, ¿no? Claro, en este caso, claro, tenían la encuesta de clima, los resultados eran malos. No sabía qué hacer con ella. Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál puede ser la solución? Claro, subirle el sueldo a todo el mundo, ¿no? Que es lo que sale siempre en las encuestas de clima, el sueldo es bajo, siempre sale ese indicador, ¿no? ¿Subirle el sueldo a todo el mundo es una posibilidad? No. ¿Trabajar y mejorar el engagement para mejorar el clima? Es una buena estrategia. Entonces, bueno, este cliente, por ejemplo, concreto, que ya te digo, no voy a revelar el nombre por no relacionar nombres con casuísticas, pues oye, han identificado sobre qué valores que necesitan trabajar para mejorar el engagement del equipo y a la hora, en este momento, en sus procesos de selección, están incluyendo el análisis de engagement de candidatos y con esto todavía no ha transcurrido el tiempo necesario, pero ya sí se están viendo cambios de actitud, se están viendo, van a pasar la encuesta de clima dentro de unos meses, todavía es pronto, pero ellos ya las percepciones son de que los resultados están siendo palpables, ¿no? O sea que ya te digo, casuísticas, porque esta herramienta y este enfoque de gestión de la cultura corporativa es muy útil, ¿no? Sobre todo, hay una cosa que yo no quiero que nos vayamos sin comentarla, es que está muy de moda esto ahora de las culturas sanas, ¿no? Oye, una cultura sana, una cultura saludable, imita la cultura de no sé quién. Oiga, no. No hay culturas por definición saludables, ¿verdad, Antonio? No, en absoluto. Además, muy peligroso. Nuestro enfoque no es en absoluto prescriptivo de decir, oye, esta cultura, emúlala, cópiala, adáptala, ¿no? Para nada. La mejor cultura es la que encaja mejor con tu empresa, con tu casuística, con tus circunstancias, ¿no? Como la mejor pizza es la que más te gusta más a ti, ¿no? Así es. Pues eso es igual, ¿no? Entonces, la cultura que le sirve a una empresa
no tiene por qué servirle al competidor, incluso la que le sirve a una empresa en un momento puede que dentro de unos años no le sirva. Claro. Ojo con los mantras, ¿no? Que se escuchan ahora, por cierto, en LinkedIn, ¿no? Oye, promociona el valor no sé quién para tu cultura. Oye, es que ese valor a lo mejor en tu cultura no es el que encaja. Entonces hay que hacer un análisis caso por caso. Y hay que hacer análisis individuo por individuo. Y ya prometo que con esto cierro, Pablo, pero tu pregunta ha sido muy, muy idónea. Por cierto, saludos, Pablo, que ahora he caído quién eres. Fue alumno mío en la Universidad de Granada, creo, si es el que creo. Me alegra mucho tenerte por aquí. Pablo, otro ejemplo, ¿no? Una empresa que está utilizando la herramienta para identificar personas dentro de la organización con alto nivel de engagement para apostar por ellos por un desarrollo profesional. Es decir, oye, ¿yo por quién apuesto? Oye, tengo un pool de directivos, un pool de medios intermedios y ¿a quién promociono? ¿Qué criterios voy a utilizar para decidir a quién promociono? Pues uno de los criterios perfectamente el encaje cultural. Puede ser la cultura, puede ser el encaje cultural y es un criterio que por lo menos te garantiza que el candidato va a estar motivado y va a dar todo de sí, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que ejemplo y caso, muchos podríamos estar aquí toda la tarde, pero prometimos terminar un poquito antes de no cumplir la hora completa. Así que yo creo, Ana, que si no Chicos, sí, hay una última pregunta. ¿Nos da tiempo a responderla? Venga, muy rápidamente. Vale. ¿Qué tan objetivas son las encuestas para medir resultados? Ya que casi siempre los resultados no son reales, porque los empleados no responden con veracidad por temor a represalias. La pregunta la hace José Soria. Vale. Pues José, muchísimas gracias por tu pregunta. Has dado en un punto de dolor de las encuestas y precisamente otras herramientas y encuestas de clima, ¿no? Muchas veces pues, los empleados no las responden con sinceridad porque sienten una clara amenaza, ¿no? Que se puede cernir sobre su situación en la empresa, ¿no? Por el tipo de pregunta, porque se le vaya a identificar quién es. En nuestro caso, nuestras preguntas no son en absoluto, no van por esos derroteros, sino que son preguntas sobre valores que a ti te identifican y que identifican a tu empresa, pero es que además las respuestas son 100% anónimas. Sí, eso está absolutamente garantizado, que los datos que vamos nosotros a suministrar a la empresa son datos agregados, en ningún caso datos individualizados. Y en este caso, además, si el empleado pensara que no son anónimas, mentirle a esta encuesta es muy difícil. ¿Por qué es difícil mentirle a esta encuesta? Porque yo no te estoy preguntando cómo son las encuestas de clima. ¿Estoy contento con mi jefe? Sí, no. ¿Con mi compañero? ¿Estoy contento con mi salario? Sí, no. Nuestra herramienta lo que hace es lo que te pide y os invito a jerarquizar valores. ¿Qué valor me siento más identificado y qué valor menos? Pero dentro de un pool de 6 valores, son 36 en total, pero se va mezclando en grupos de 6 valores que son todos positivos, con lo cual, oye, ¿qué soy? Leal, buen compañero, trabajador, comprometido. Oye, es que te estoy en lo contrario de susto o muerte, ¿no? ¿Qué se suele decir? O sea, bueno o mejor. No puedes hacerte trampa al solitario. No te puedes hacer trampas. Entonces nosotros lo que hacemos es construir su perfil cultural y el perfil cultural de la organización para ver cómo encajan, con lo cual es algo que es muy complicado, es una herramienta que es muy difícil de engañar y creo que eso es uno de los elementos que tiene esta solución frente a las clásicas encuestas de engagement o a las clásicas encuestas de clima que son demasiado evidentes, porque van a preguntarte si estás contento o no, de una manera o de otra, pero te están preguntando. Nosotros no estamos preguntando eso, estamos preguntando cómo eres tú y cómo es tu organización. En función de cómo encajen, todas las repercusiones de engagement y de clima se van a producir, ¿no? Entonces, sí es verdad que muchas gracias, José, por tu pregunta, porque también era un tema que se nos quedaba en el tintero y nos ha venido muy... Nos ha dado la posibilidad de que hemos intentado profundizar en la parte de la encuesta, pero era un tema que no hemos sido tan enfáticos y que creo que ha sido muy, muy pertinente. Ana, ya creo que sí, que nos tenemos que ir. Sí, ya sí. Ya el resto de mensajes que tenemos en el chat son mensajes de agradecimiento y de enhorabuena. Así que nada, el agradecimiento es nuestro a todos vosotros por estar toda la tarde con nosotros. Y nada, nos vemos en la próxima. Muy bien, muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos. Un abrazo. Chao. Gracias, buenas tardes.